Hola a todos, soy el licenciado Abraham Rodríguez. Sean bienvenidos al periodo 3 de la materia Expresión Corporal. Yo estaré dando continuidad a esta materia y daremos inicio con el tema 1, que es la danza en la expresión corporal y sus orígenes. En esta clase vamos a hacer un recorrido histórico desde el nacimiento de la danza hasta llegar a su expresión actual. Eh, Al hablar de arte en general, es necesario hablar del hombre mismo y viceversa. Cuando se habla de el hombre, se tiene que hablar como consecuencia de su expresión a través del arte. Y la historia como tal, una de sus herramientas para poder estudiarla es el arte mismo. Lo podemos estudiar el arte desde la pintura, desde la música y en este caso desde la danza. Y para poder tener un dato exacto de cuándo nace la danza es bastante difícil. Sin embargo, los primeros registros que se tienen es desde la prehistoria misma, aproximadamente desde hace unos 10.000 años atrás. La imagen que están viendo en pantalla es la gruta de Legaviu, que es una de las primeras registros en imágenes. Naturalmente no había otra manera de poder hacer un registro de las actividades humanas en esa época, más que el grabado a través del arte rupestre en la prehistoria para poder asimilar, entender, percibir que la danza existe desde que el hombre existe. Ya que en la imagen podemos ver una especie de movimiento ondulado en alguna de las personas alrededor de lo que puede parecer una presa que han logrado capturar. Eh, y, y es que justamente el nacimiento de las artes suelen tener orígenes de la vida cotidiana y desde una concepción religiosa y o espiritual del hombre. Entonces vamos a ver cómo en los primeros momentos de la danza tiene una connotación religiosa y desde las actividades humanas de esa época. Por ejemplo, en el nacimiento va mucho en relación al tema provisión de alimentos y una percepción ritual y ceremonial con una connotación religiosa. Prueba de ello es como tribus muy antiguas del África era su modo de poder dar culto a sus deidades y poder demostrar instintivamente sus sentimientos, sus temores y sus necesidades a través de la combinación de la música y la expresión del cuerpo. Usualmente en estas tribus, la música y la danza suelen tener un movimiento tribal con mucha energía propia de la época, ya que se dice que la música inicia desde las percusiones, ya cuando se habla de este instrumento. Y la representación de esta imagen podemos ver a un grupo de personas de una tribu en específica haciendo una danza que por la disposición de sus cuerpos podemos asumir que es una danza muy enérgica, con mucha alegría. Vemos al centro a una persona tocando percusiones y a su costado vemos a dos personas con lo que aparentemente son instrumentos de viento.
Según el pie de página de la imagen, nos dice que es una ceremonia de boda de una tribu de Sudán. Al pasar el tiempo, las civilizaciones se van asentando y una de las más importantes es Egipto. Es más, algunos historiadores dicen que la humanidad nace en Tebas, que es una localidad de Egipto donde se encuentran muchos enigmas. Y en Egipto también se da de manera natural la danza, con una connotación de igual manera religiosa y acrobática. Se dice que la danza acá pasa de tener como esa expresión sin un control a tener un ritmo y una coreografía. Y esta coreografía era bastante acrobática, lo que quiere decir que tenía como muchos movimientos destacados, no comunes, sino que ya tenían un movimiento entre saltos, piruetas, maromas, que iban en primera instancia dedicadas a la diosa Hathor, que es la vaca, que también es la diosa de la danza y de las artes. Se dice que en estas danzas, en las danzas hatóricas, los bailarines solían estar desnudos o con ropa bastante ajustada. Y incluso una de las danzas que permanece desde el antiguo Egipto es la danza del vientre, o como otras la conocen como belly dance, que es esta danza en donde usualmente es para mujeres, porque se dice que estaba dedicada para los dioses, eran ciertas sacerdotisas las que podían hacer esta danza donde el movimiento es justamente enfocada en el vientre. Luego hacemos un salto y pasamos de Egipto a los clásicos, a los griegos. En Grecia se sigue permaneciendo ese sentido religioso, pero pasa desde la religión hacia una expresión artística. Se dice que el teatro y la danza son hermanas gemelas y estas dos artes nacen de manera simultánea. Y los griegos en los anfiteatros donde se presentaban estas danzas y obras de teatro que, que representaba la mitología de ese momento y contar expresiones de la naturaleza. Y estas danzas en Grecia, en su inicio, estaban dedicadas a otra deidad, que es el dios Dionisio, que es el dios del vino y de las artes. Aquí hay un hito bastante interesante, porque se dice que en Grecia se comienza a popularizar eh, la, la danza, a poder hacerse de manera de una diversión, se aleja un poquito de la parte religiosa, pasa a una parte artística, pero a través de los banquetes dedicados al dios de las artes, en donde el plato fuerte eran las borracheras, esto permitía al ser humano, a la población, desinhibirse y poder soltar su cuerpo y bailar al son de la música. Eh, Al igual que los egipcios, los egipcios, en Grecia también tenía una connotación sexual, porque en las festividades a Dionisio también había una connotación sexual. Luego, Roma, en su conquista, eh, logra conquistar Grecia
de manera militar, pero muchos han llegado a la conclusión que, que es Grecia quien conquista de manera intelectual y cultural a Roma. Y en Roma también había baile, también había una expresión del cuerpo a través de la música y el movimiento, y se mantuvo, si bien en fiestas, que ojo, no eran fiestas para todos, sino que para cierto grupo selecto que podía participar en estas fiestas, que podían emborracharse y que podían tener contacto al arte. Entonces en Roma se sigue manteniendo esta parte de celebración, solo que ya no al dios Dionisio, sino que a su homólogo, el dios Baco, que también es el dios del vino, que también es el dios de las artes, y por lo tanto se dedicaban también fiestas en honor a él. Pero en Roma se hace hincapié en la danza como una especie de declamación y nace el término de la pantomima, que si en algún momento lo han escuchado, las personas lo utilizan como cuando alguien hace un espectáculo, una dramatización un tanto burlesca. Y en el popular, incluso la gente suele decir, esa persona, ese fulano está haciendo una pantomima, porque es un espectáculo que nace en Roma para poder expresar una pieza cómica o una pieza heroica con gestos y bailes. Y ya el teatro y la danza pasan de ser hermanas gemelas a estar un poquito más unidas. Y se utiliza ya para expresar ideas, poder expresar inconformidades, poder hacer comedia a partir de una tragedia utilizando la expresión de la danza. Y luego de Roma, se dice que cuando el emperador Constantino oficializa la religión cristiana como la principal religión en Roma, pasan unos años y Roma cae en decadencia y la humanidad o el antiguo mundo se hunde en lo que conocemos como la Edad Media, que como sabemos hay una época de oscurantismo donde no hay mucha producción ni de arte ni de ciencia, sino que el punto central se vuelve la divinidad y ya no el ser humano, como ha venido siendo a través de la historia hasta este momento, donde la expresión era meramente desde el ser humano. En este momento de la historia pasa a ser la expresión o el punto central la divinidad. Sin embargo, aunque hay oscurantismo, esto no quiere decir que no haya expresión de arte y de ciencia. Hay en menor cantidad. Y en la danza no fue la excepción. Y es que si bien la danza sigue manteniéndose en este punto con una connotación religiosa y divina, pero ya se lleva a las calles. Entonces ya el pueblo, el vulgo, puede tener acceso a la música y a la danza. Y en el siglo XI nace la tresca y en el siglo XII la estampié y el saltero. Hago mención que en el material didáctico que van a tener en Google Classroom, amplío toda esta información con algunos videos para que ustedes puedan observar las expresiones de cada danza, en algunas que es como mucho más difícil poder definir cómo eran. Les dejo algunas piezas musicales para que podamos hacer un ejercicio de imaginación y podamos percibir
o sentir desde nuestra propia percepción cómo pudo haber sido los movimientos en esa época. Y en la Edad Media hay un dato bien interesante. Por la misma falta de conocimiento popular, en la Edad Media hay muchas enfermedades. Una de las pandemias más grandes de la humanidad, de la peste negra, en donde atacaba a pobres, ricos, religiosos, políticos. Y en esta época nace algo que se conoce como las danzas de la muerte. Es un concepto en donde bailarines salían vestidos como calaveras y otros actores y actrices vestidos como campesinos, religiosos, políticos, y hacían una danza donde se tomaban de las manos, como símbolo que pese a cualquier condición social, tarde o temprano, todos vamos a bailar con la muerte, ¿ya? Hay un elemento simbólico también dentro de la danza eh, como expresión de ese momento actual. Y bueno, pasan los años y surge el Renacimiento, que es justamente la expresión de las artes. Y tenemos a grandes exponentes desde la pintura, como un Leonardo, como un Miguel Ángel, y el arte se vuelve la medida de renacimiento, el camino hacia el renacimiento a través de las artes para que la ciencia y el ser humano vuelva a ser el centro de interés en la historia. Porque si se recuerdan, pasó de ser el centro, el ser humano, a que la divinidad pasara a ser el centro. Tuvo que pasar muchos años para que a través del arte el ser humano volviera a ser el centro de atención de su expresión en sociedad. Acá en el Renacimiento ya se va volviendo más académico todo y ya empiezan a surgir las primeras academias de danza donde los jóvenes eran enseñados a poder expresar, danzar los bailes de moda de la época. Habían ya para ese momento danzas de todo tipo, como acrobáticas, solemnes, había danza para poder coquetear en una fiesta, muy parecido a lo que tenemos actualmente, donde diferentes ritmos actuales nos llevan a expresar diferentes movimientos, incluso diferentes intenciones según los ritmos de cada canción. Eh, y pegadito al Renacimiento es el Barroco, en donde en esta época nace el ballet, que ya es la academia, el centro de la academia, de la elegancia en la danza, y se vuelve un proceso mucho más sistematizado. Ya hay una escuela, pero con el ballet tenemos un, un sistema con mucha más disciplina, con mucho más control, y la danza se va volviendo de alguna manera en su aprendizaje mucho más rígida. Y esto duró así por un largo tiempo hasta los inicios del siglo XX, que es la puerta de la edad moderna, en donde empiezan a surgir muchos cambios estructurales desde la política, desde la producción económica. Entonces, el artista de la danza, cansado de esta parte académica, regresa al origen de la expresión de la danza como tal, que era justamente tener a flor de piel
la expresión humana sin una sistematización como tal. Y es a final del siglo XIX cuando se cuestiona por primera vez al ballet clásico, abandonando, como les decía, esos aspectos técnicos rígidos para dar lugar a otras vertientes. Una de las más icónicas es en Estados Unidos con el breakdance, que es parte de la cultura hip hop. Cuenta la historia popular que el hip hop nace primero con los DJ, son los que hacen como todas estas mezclas de música, y los big boys, espero no estarme equivocando en esta terminología, que es el título que se le da a los bailarines de el breakdance, al ya haber agotado los movimientos de pie, dicen que se empiezan a tirar al suelo y empezar a hacer acrobacias, y de esa manera va evolucionando hasta lo que hoy por hoy conocemos como breakdance. Y así otras expresiones desde la danza que van incorporando movimientos nuevos, es una actitud mucho más abierta, creativa, puesta al servicio para los espectáculos, para la fiesta misma, añadiendo nuevos factores estéticos. Y de alguna manera, como les mencionaba, es regresar al origen de la danza, que es la expresión de el ser humano a través del el movimiento del cuerpo. Y bueno, de la edad moderna hasta la actualidad hay un océano para poder explorar en cuanto a ritmos. En cada país hay una línea temporal también de la danza muy interesante para poder estudiar, pero esto nos deja con la reflexión que, uno, el ser humano y el arte están estrechamente relacionadas. Dos, que el cuerpo constantemente está expresando, y la combinación de la música con esa expresión del cuerpo genera esto que conocemos como bailar o como danza. Y que así como el ser humano ha ido cambiando, el arte, y en este caso específico la danza, ha venido cambiando junto con él. Y es importante poder estudiar esta expresión y sobre todo poder tener las herramientas para poderlas aplicar desde nuestras profesiones. Así que esta es la clase 1 con el tema 1, y nos vemos en la clase 1 con el tema 2.